Vamos a Romanos capítulo 3. Hoy día vamos a hablar del Evangelio. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hablamos ayer un poco acerca de este texto, ahora vamos a avanzar al versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios dice que Él justifica gratuitamente a los pecadores. Dios justifica al pecador. Justificación, el verbo justificar, ¿qué significa? Es muy importante. El momento que una persona cree en el Señor Jesucristo, Dios le justifica. No significa que Dios le hace justo, porque todavía el creyente peca, entonces no es perfectamente justo. Lo que significa es que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, Dios declara que esta persona ante Él legalmente es justo. Dios perdona todos sus pecados y declara legalmente que esta persona ante Él es justa. Nosotros usamos la palabra, en inglés es una declaración forensic. No sé si ustedes usan la misma palabra, una declaración forénsica o legal. Dios legalmente declara que este pecador es justo ante Él, perdonado y justificado, declarado justo ante Dios. ¿Cómo es que llegamos a ser justos ante Dios? Él nos dice aquí, en versículo 24, gratuitamente por su gracia. Esta es la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. Como dije hace 6 meses acá, vamos a decir que estamos entrevistando a un musulmán y le preguntamos, Señor, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? El musulmán va a decir, bueno, yo voy a ir al paraíso. ¿Por qué? Él va a decir, porque soy un hombre justo. Yo amo el Corán, yo leo el Corán, obedezco el Corán, doy limosnas a los pobres, soy un hombre justo, voy a ir al cielo. Un judío, Señor, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Bueno, yo iría al paraíso, al cielo. ¿Por qué? Yo amo la ley de Jehová. Yo obedezco la ley de Jehová. Soy un hombre justo. El cristiano verdadero. Señor, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Al cielo. ¿Por qué? Bueno, nací en pecado. He desobedecido todas las leyes de Jehová. Merezco la condenación. Pero Señor, tú me dices que vas a ir al cielo, pero tú me dices que mereces el infierno. ¿Cómo puede ser? Y Él dice, voy a ir al cielo, no por medio de mis propios méritos, sino por los méritos de otro, el Señor Jesucristo, que murió por mí. Gratuitamente, sin causa, Él nos justificó. Sin causa. Ahora, hay mucho más que podemos decir, pero hay algo muy importante que necesitamos estudiar esta tarde. Es la parte más importante del Evangelio, pero la mayoría de los evangelistas nunca mencionan esta parte. Nunca. Porque ellos mismos no entienden lo que sucedió en la cruz. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué?
por causa de nuestro pecado, pero no hemos contestado la pregunta. ¿Por qué tuvo que morir? Vamos a Proverbios 17. Versículo 15. Es el problema más grande en la Biblia y la razón por la cual Cristo murió. Proverbios 17, 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Primera verdad, el que justifica al impío es una abominación a Jehová. El que justifica al pecador es una abominación ante Jehová. La palabra abominación es quizás la palabra más fuerte en toda la Biblia. Cualquier persona que justifica al pecador, cualquier juez que justifica al criminal, es una abominación ante Jehová. Esta es la razón por la cual Cristo murió. El que justifica al pecador es una abominación. Pero ¿qué dice Romanos 3? Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Ustedes pueden ver el problema? Es interesante que lo que les voy a decir es la parte más importante del Evangelio y casi nunca se predica. El problema más grande en toda la Biblia, la razón por la cual tenemos un Evangelio, la razón por la cual Cristo murió. Si Dios es justo, Él no puede perdonar al pecador. Si Dios es justo, Él no puede justificar al impío. Si Dios es justo, no puede. Esta es la razón por la cual necesitamos estudiar los atributos de Dios. Si Dios es justo, Él no puede justificar al impío. Y la pregunta es, ¿cómo puede Dios justificar al impío sin ser una abominación? Porque cualquier hombre o juez que justifica al impío es una abominación ante Jehová. Entonces, ¿cómo puede Jehová justificar al impío? Es el problema más grande en toda la Escritura. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que un asesino ahora mismo está en tu casa. Y después de la conferencia tú regreses a la casa y el asesino está allí. Ha matado a toda tu familia en sangre fría. Y está allí con la sangre en las manos. Tú le capturas y le llevas a la policía. La policía busca toda la evidencia, tienes razón, definitivamente es el asesino. Después de algunas semanas o meses, el criminal se presenta ante el juez. Y el juez dice, yo soy un juez lleno de amor y compasión y misericordia. Te perdono. Estás libre. ¿Cómo vas a responder tú? Vas a declarar no es justo. Vas a escribir los periódicos. Vas a estar ahí en la televisión. Vas a escribir cartas al presidente del Perú diciendo que hay un juez que es peor que los criminales que él libra. Es una abominación, no debe ser. Es corrupto y sinvergüenza. Porque el juez tiene que hacer justicia. Es su trabajo. ¿Ustedes están de acuerdo que un juez que haría tal cosa
¿Es una abominación? Entonces, ¿cómo puede Dios justificar al impío? A veces yo he escuchado evangelistas diciendo lo siguiente: en vez de ser justo contigo, Dios te ha perdonado. ¿Saben lo que están diciendo? ¿Que Dios es injusto? En vez de ser justo contigo, siendo injusto, Dios te perdonó. No, hermanos. Dios tiene que ser justo y a la vez perdonar. La pregunta es, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede Dios hacerlo? Este es el Evangelio. El problema más grande en toda la Escritura. El hombre ha pecado. El hombre debe morir. Merece morir. Si Dios es justo, Él tiene que hacer justicia. Su propia justicia, la justicia de Dios, demanda que el pecador muera bajo la condenación para siempre. Entonces, ¿cómo puede Dios simplemente pasar por alto el pecado? Él no puede hacerlo. Antes que les dé la respuesta, necesitamos hablar de otro tema muy importante que, de nuevo, casi ningún evangelista habla así. Tenemos que hablar del aborrecimiento de Dios. Del aborrecimiento de Dios. A través de las Escrituras, la Biblia habla del odio de Dios, aborrecimiento de Dios y luego la ira de Dios. Muchas veces los evangelistas dicen, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No voy a pedir manos, pero ¿cuántos de ustedes han dicho tal cosa? Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Vamos a Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dice que Dios aborrece la iniquidad? Dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? Todos los hombres. Tú me dices, pero Pablo, la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y el mundo está lleno de pecadores. Sí, hermanos, Juan 3:16 está en las Escrituras, pero también Salmos 5:5. No puedes escoger un versículo y rechazar otro versículo. No puedes predicar solamente una parte del Evangelio. Mañana tráeme un folleto evangelístico que habla del aborrecimiento de Dios contra el pecador. Muéstrame tus libros donde has estudiado evangelismo. ¿Hay uno de ellos que habla del aborrecimiento de Dios y ira de Dios contra el pecador? Solamente predicamos una parte del Evangelio. De verdad, Dios ama al mundo. Pero de verdad, el aborrecimiento y odio de Dios viene en contra del pecador. Y si no se arrepiente, el justo, santo aborrecimiento de Dios se manifestará en ira. Y el pecador será destruido para siempre en el infierno. ¿Dios ama al mundo? Sí.
¿Debemos predicar el amor de Dios para el mundo? Sí, pero también debemos advertir a los hombres que todos los hombres nacen pecadores, todos los hombres nacen condenados y todos los hombres están bajo la ira de Dios y de una forma justa y santa el aborrecimiento de Dios es contra los pecadores. Algunas personas me han dicho, pero Pablo, Dios es amor, por eso Dios no puede odiar. Yo digo, no, Dios es amor, por eso tiene que odiar. ¿Qué? Una pregunta. ¿Amas a los judíos? Debes amar a los judíos. Entonces tienes que odiar el Holocausto en Alemania. ¿Amas a los niños? ¿Sí? Yo sí. Entonces tienes que odiar, aborrecer lo que los médicos hacen para abortar a un niño. Si Dios es santo y justo, Él no puede ser neutral con respecto al pecado. Él tiene que venir en contra del pecado. Él tiene que odiar el pecado. ¿Qué pasa si un hombre mata a varias personas inocentes? Y tú lees la historia en el relato en el periódico y no te enojas, no te molesta, no tienes ningún problema con lo que él ha hecho, entonces tú eres peor, tú eres tan malo como él. Pero Dios es santo, Él está en contra del pecado. Y su ira, y su odio, y su aborrecimiento vienen en contra del pecador. Y tenemos que entender esta verdad bíblica que se ha perdido. Dios no es neutral con respecto al pecado. ¿La evidencia? ¿Han leído el Antiguo Testamento? Dios viene en juicio contra las naciones. ¿Has leído el libro de Apocalipsis? El juicio de Dios viene en contra de las naciones. Pero el problema es, ¿por qué el juicio de Dios no viene en contra de ti? Porque nosotros también éramos antes hijos de ira y hijos del diablo. Pecadores, rebeldes. ¿Cómo puede Dios perdonarnos? ¿Un juez simplemente puede perdonar al criminal sin satisfacer la justicia? No. No es justo. De la misma forma, Dios puede perdonarnos solo por medio de satisfacer su propia justicia. Dios tiene que ser justo mientras salva. Y el amor de Dios es un amor justo. Y un evangelista que dice, en vez de ser justo contigo, Dios te ha perdonado, aunque no lo sepa, está blasfemando a Dios. Está diciendo que Dios ha sido injusto en perdonarte. Dios tiene que satisfacer su justicia. Su justicia demanda que tú mueras. Ahora, algo muy importante. Voy a tratar de explicarlo en español. Es un poco difícil, pero cuando yo digo que Dios tiene que satisfacer la justicia antes de perdonarte, no estoy diciendo que hay una regla de justicia más alta que Dios que Él tiene que satisfacer. No. Estoy diciendo que dentro de Dios, uno de los atributos de Dios es justicia. Otro atributo de Dios, amor.
Dios no puede negar su justicia para perdonar al pecador. Dios tiene que satisfacer su justicia. Es un Dios perfecto, no es inconstante. Es perfecto en todos sus atributos. Entonces, para perdonarte, Él tiene que satisfacer su justicia. Su justicia demanda la muerte del pecador. Para satisfacer las demandas de la justicia, alguien tiene que morir en el lugar del pecador. Y con su muerte, Él satisface la justicia de Dios. Y solo entonces es posible que Dios perdone al pecador. Ahora, tenemos aquí en versículo 3, versículo 25, hablando de Cristo, dice, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación. Probablemente la palabra más importante en toda la Biblia. Evangelista, ¿puedes darme una definición de propiciación? Es la palabra más importante en la Biblia con respecto al evangelismo. ¿Puedes decirme lo que es propiciación? Propiciación es un sacrificio que satisface la justicia de Dios. Y por medio de este sacrificio, Dios puede ser justo y a la vez perdonar y justificar al impío. Es un sacrificio que satisface la justicia de Dios y calma la ira de Dios contra el pecador. La propiciación es Cristo. Solo Cristo. Ahora, para hacer una propiciación, Cristo, el Hijo de Dios, tenía que ser hombre. La sangre de toros y animales no tienen el poder para quitarnos el pecado. El que muere en la cruz tiene que ser hombre. Adán ha pecado, Adán ha caído. Un hijo de Adán tiene que morir, tiene que ser hombre. Número uno. Todos lo saben. Pero ¿sabes? No solamente hombre. Para morir por nuestros pecados también tiene que ser Dios. A veces yo escucho a los evangelistas o los cantantes cantando canciones que dicen, Dios buscó por todo el cielo, por toda la tierra, y no podía encontrar ni un ángel, ni un hombre que podría morir por nuestros pecados. Bueno, es cierto, pero hermanos, si hubiera un hombre perfecto, él todavía no podría morir por nuestros pecados. Si hubiera un ángel perfecto, él no podría morir por nuestros pecados. Porque para morir por nuestros pecados, el sacrificio no solamente tiene que ser hombre, sino también tiene que ser divino. Tiene que ser Dios. ¿Por qué? Algunas razones. Número uno. ¿Qué dice Jonás? La salvación es ¿de quién? De Jehová. Y él no comparte este título o este oficio con nadie. La salvación es de Jehová. No de un hombre perfecto, no más. No de un ángel perfecto. De Jehová. Por esta causa, la doctrina de los testigos de Jehová es una abominación. Porque ellos dicen que Jesús era una criatura.
Si Jesús es una criatura, entonces una criatura murió por nosotros. Una criatura ahora lleva el título de Salvador y Dios dice que no comparte este título con nadie. Y adoramos a una criatura como Salvador. Blasfemia. No solamente tiene que ser hombre, tiene que ser divino. Otra razón. El que muere tiene que dar su vida. ¿Te das cuenta? Tiene que dar su vida. Tengo una pregunta. ¿Quién tiene vida? ¿Tú tienes vida? No, tú tienes vida prestada. ¿De dónde viene tu vida? De Dios. ¿Un ángel tiene vida? No, tiene vida prestada. ¿De dónde viene su vida? De Dios. Solo Dios tiene vida. Cristo dijo, yo tengo autoridad de hacer ¿qué? Él tenía autoridad de dar su vida y tomar su vida de nuevo. Era su vida. Él tenía vida en sí misma. Vamos a decir que yo pido prestado el carro de hermano Zacarías. Y estoy ahí en el carro, ¿no? Paseando ahí por la calle. Y tú me dices, tú te acercas a mí y dices, oye Pablo, yo necesito un carro. Ya. Lleva este carro, yo te lo regalo. No te he dado mi carro. Te he dado el carro de otro. Otra razón. Solo Dios puede soportar la ira de Dios y resucitar de nuevo. Las montañas se derriten ante la ira de Dios. Los ríos y los mares se secan ante la ira de Dios. El que murió en la cruz murió bajo la ira de Dios. ¿Quién puede soportar tal cosa? ¿Quién puede sobrevivir tal cosa? Solo Dios. Pero al final, y el punto más importante, una vez cuando yo estaba predicando en una universidad en los Estados Unidos, un estudiante se paró ahí en el auditorio y dijo, tengo una pregunta para ti. Bueno, dime. No es justo. ¿Qué? Bueno, ¿cómo puede un hombre, solo un hombre, sufrir en una cruz solamente algunas horas y salvar a una multitud de hombres de una eternidad en el infierno? No es justo. Sí es justo. ¿Por qué? Porque ese hombre tenía más valor que todos los demás hombres y ángeles juntos. Cuando los teólogos hablan de la perfección del sacrificio de Cristo, no solamente están diciendo que su sacrificio era santo, sino su sacrificio era de un valor infinito. Un hombre no tiene valor infinito. Un ángel no tiene valor infinito. Solo Cristo, siendo hombre, siendo Dios, tenía el valor infinito para morir y comprar una multitud de hombres. Por eso es necesario que la propiciación sea hombre y la propiciación sea divino, sea Dios. Cristo murió por nosotros. ¿Pero cómo murió? Hace años yo estaba en Europa, yo estaba dando una conferencia, creo que en Rumania o Moldavia o un sitio así, enseñando en un seminario de los alemanes. Entonces después de mi clase me retiré a la biblioteca
Estaba buscando un libro para leer todo en alemán. Por fin encontré un libro, La Cruz de Cristo. No de Juan Stott, sino de otro autor. La Cruz de Cristo. Entonces bajé el libro, empecé a leer. Esto es lo que él dijo. Cuando Cristo estaba en la cruz, el Padre le miró y el Padre vio todo lo que él, el Hijo, sufrió a las manos de los romanos y los judíos. El Padre vio toda la aflicción causada por los romanos y los judíos, y el Padre consideró esto como la paga de nuestro pecado. ¿Me escuchaste? Es herejía. ¿No te das cuenta? Mira, de nuevo. Cuando Cristo estaba en la cruz, el Padre miró a su Hijo y Él vio toda su angustia y toda la aflicción de Cristo causado por los romanos y los judíos, los clavos y la lanza y corona de espina y todo lo demás, y Él consideró este sufrimiento como paga de nuestro pecado. Tú dices, sí, herejía. Herejía. Solamente vamos a pensarlo un ratito. Algunos de ustedes están pensando, caramba, herejía. ¿Por qué? Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. De nuevo, Jehová quiso quebrantarlo. Todos los hombres son pecadores. Todo el pueblo de Dios, pecadores. Ahora, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Para perdonar, Dios tiene que ser justo. Él no puede negar su justicia y simplemente perdonar. Él tiene que ser justo y tiene que perdonar. Su justicia demanda la muerte del culpable bajo la ira de Dios. Para pagar por nuestros pecados, Cristo tuvo que morir bajo la ira de su propio Padre. Su Padre lo quebrantó en la cruz. Ahora, en el libro de Mateo, nosotros entendemos en capítulo 27 que Cristo clamó de la cruz, ¿no? ¿Qué clamó? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Yo escucho a veces los evangelistas diciendo, el Padre no podía mirar a los sufrimientos de su Hijo. Él tuvo que mirar por otro lado, porque no podía soportar los sufrimientos de su Hijo. Herejía. Herejía. No es lo que Cristo dice. Cristo dice que su Padre le abandonó. La palabra también se traduce desamparó. ¿Por qué? Dios es santo y no puede mirar al pecador. Y en la cruz, el Santísimo Hijo de Dios llevó el pecado de su pueblo. Y Él llegó a ser pecado. Y el Padre, siendo santo no más, podía mirar a su propio Hijo. Vamos a Salmos 22.
Salmos 22. En el tiempo de Jesús, la Biblia hebrea no tenía capítulos y versículos. Entonces, cuando un rabino quería enseñar a sus estudiantes de las Escrituras, él citaba el primer versículo del Salmo que él había escogido. Y todos los discípulos sabían, él citó el primer versículo de Salmos 63 o 44. Entonces, cuando Jesús, el gran maestro, el rabino, gritó de la cruz, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos los fariseos se asustaron, empezaron a temblar, porque ellos sabían que Jesús estaba diciéndoles, miren, Salmos 22. Si ustedes quieren saber lo que está pasando aquí, miren, Salmos 22. ¿Qué dice? Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Podemos ver su angustia. Ahora en versículo 4 vemos su argumento. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Padre, en toda la historia del pueblo de Israel, siempre, cuando uno clamaba a ti, tú respondías con salvación. Pero yo, tu hijo, estoy aquí clavado a una cruz y clamo a ti y no respondes. ¿Por qué? La respuesta. Versículo 3. Pero tú eres santo. Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El Santísimo Hijo de Dios llevó nuestro pecado. Y su Padre, siendo santo, lo desamparó. Vamos a los folletitos que usamos en el día de hoy, ¿no? Dios está acá, el hombre está acá, hay un abismo entre los dos. Por causa del pecado, hay una separación tremenda. Dios es santo, el hombre pecador. Bueno, ¿cómo vamos a cerrar la separación? ¿Cómo vamos a unir los dos? Alguien tiene que morir separado de la presencia de Dios, desamparado de Dios. Dios es santo, el hombre es pecador, por eso el hombre está desamparado por Dios, separado de Dios, es lo que decimos, es verdad, pero para cerrar el abismo, alguien tenía que morir llevando nuestro pecado, desamparado por Dios. ¿Qué dice Hebreos? Cristo sufrió fuera de las puertas de la ciudad. Desamparado por Dios, rechazado por su pueblo. Vamos a Gálatas un ratito. Gálatas capítulo 3, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cada hombre ha desobedecido la ley de Dios. Cada hombre inconverso. Y nosotros también antes de nuestra conversión. Todos los hombres están bajo una maldición. ¿Qué significa? Muy difícil definir, explicar lo que significa ser bajo una maldición.
porque es una cosa tan horrenda, tan terrible, que casi no hay palabras en inglés, ni hebreo, ni griego, ni en español para describir lo que significa. Pero voy a darte una ilustración. Por causa de su pecado, por causa del pecado del hombre, en el día de juicio, el hombre inconverso, en su pecado todavía, la última cosa que él va a escuchar cuando toma su primer paso al infierno, cuando entra en el infierno, la última cosa que él va a escuchar es toda la creación parada en pie, aplaudiendo a Dios, porque Dios le ha condenado y le ha mandado al infierno. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden? ¿Mi español ya se entiende? Así el hombre es tan horrible. Es lo que significa estar bajo una maldición de Dios. Que todo el cielo, cuando el pecador se lanza al infierno, toda la creación aplaude a Dios por causa de su justicia. Es lo que significa estar bajo una maldición. No hay nada peor. Ahora, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿cómo? Hecho por nosotros maldición. No entiendes este versículo, yo tampoco, porque si nosotros entendiéramos este versículo, estaríamos llorando en ese momento. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Por medio de llegar a ser una maldición ante su propio Padre. Todo el pecado que te debe condenar bajo la ira de Dios para toda la eternidad, Cristo llevó en la cruz. Y su Padre lo miró y lo desamparó. Él tenía que morir, pero él tenía que morir fuera de la presencia favorable de Dios, cortado de Dios, abandonado, desamparado, a solas con nuestro pecado en nuestro lugar. Pero ¿qué más? En los evangelios entendemos que Cristo antes de la cruz estaba en un huerto, Getsemaní. Y allí en el huerto lloró, Padre, esta copa que pase 3 veces, con tanta angustia que estaba sudando gotas de sangre. Una pregunta, ¿qué es la copa? De nuevo, a veces escucho a los predicadores y los evangelistas diciendo, bueno, la copa era la cruz, ¿no? Los clavos y el látigo y la corona y la persecución de los hombres. No. Tengo una pregunta. ¿Los seguidores de Cristo tienen más coraje y valentía que Cristo mismo? ¿Cristo es un cobarde? Entonces, vamos a ver algunas cosas. Después de la ascensión de Jesucristo a la diestra del Padre, había un gran movimiento del Espíritu Santo y miles de personas se convirtieron. Muchos de ellos murieron en cruces. En los más que 20 siglos que han pasado,
Algunos dicen que más que 50 millones de cristianos han muerto como mártires. A través de la historia, los libros, relatos que tenemos acerca de ellos, muchos de ellos iban a la cruz cantando himnos con gozo. No solamente crucificados, sino crucificados al revés y cubiertos de brea, prendida con fuego. Y mientras estaban muriendo así, cantaban himnos. Entonces tenemos discípulos que van a la cruz cantando con gozo, pero el capitán de su salvación está en un huerto, escondido, llorando, con tanta angustia que está sudando gotas de sangre. ¿Ustedes pueden ver el problema? Honestamente, ¿ustedes creen que Cristo temía algunos clavos? ¿Cristo temía una corona? ¿Cristo temía una cruz? O algunos de los carismáticos dicen que Cristo temía el diablo. Yo te digo lo que causó la angustia, la copa. A través del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Salmos y Jeremías, voy a resumir un montón de textos en una pequeña frase. Dios básicamente dice así: por causa de la rebeldía de las naciones y la iniquidad de los pueblos, yo voy a darles la copa de mi ira, y van a beberla a la fuerza, y van a morir. ¿Qué estaba dentro de la copa? La ira de Dios, la furia de Dios contra ti. Alguien tenía que morir bajo la ira y la furia de Dios para apaciguar su ira contra nosotros. Es lo que sucedió a Cristo. De nuevo, en Isaías 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Dios quebrantó, aplastó, hizo sufrir hasta la muerte a su propio Hijo. Por causa de nuestro pecado, nosotros debemos morir bajo la ira de Dios en el infierno para siempre. Para perdonar a los culpables y todavía ser justo, el Hijo de Dios tuvo que morir en nuestro lugar bajo el castigo nuestro, separación de Dios y la ira de Dios. Dios quebrantó a su Hijo. Dios. Para darte una ilustración del Antiguo Testamento, Dios dice a Dios dice a Abraham, Abraham, toma tu propio hijo, Isaac, y llévalo a la montaña. Ofrécelo allí como un sacrificio. Tu único hijo, Abraham, sacrifícalo. Abraham obedece. Su hijo está allí en el altar. Abraham con el cuchillo, así. Y su voluntad, cuando su voluntad se rinde a la voluntad de Dios, Dios lo para. Y tú dices, no, qué lindo fin de la historia. No es la fin de la historia, es la intermisión.
Es la parte entre dos películas. Intermedio. No es el fin, es el intermedio. Años y años y años después, cuando el tiempo fue cumplido, Dios mismo puso su propio Hijo en un altar y tomó el cuchillo y mató a su propio Hijo. Alguien tenía que morir bajo la ira de Dios, separado de la presencia favorable de Dios. Ahora, hermanos, algunos de ustedes han escuchado cosas que nunca habían escuchado. Pero todos nosotros decimos, ay, predicamos el Evangelio. No predicamos el Evangelio. Predicamos 4 leyes espirituales y 5 cosas Dios quiere que sepas. Y pasamos a la gente por algunas etapas y si ellos dicen sí en cada etapa, al final como el Papa, nosotros los pronunciamos salvos. ¿Me entienden, hermanos? El Evangelio. Nosotros decimos, pero tú sabes que Cristo murió por ti, pero ni el evangelista sabe lo que significa. Por eso no tiene pasión. Mira lo que ha sucedido. Mira lo que Dios ha hecho por nosotros. Su propio Hijo ofreció. Él desamparó a su propio Hijo. Él quebrantó a su propio Hijo. Y su Hijo murió. Y al tercer día su Hijo resucitó. Su resurrección es muy importante, solamente un texto, Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La preposición acá sería mejor traducida, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Y lo que significa es lo siguiente. Cuando Dios resucitó a su propio Hijo de la muerte, Él estaba dando una señal pública que su sacrificio fue suficiente para pagar por todos los pecados de su pueblo. Y ahora podemos ser justificados porque Cristo y su obra son perfectas. Es la declaración de Dios que sí, su muerte, su sufrimiento fue suficiente. Y Cristo resucitó y ascendió a la diestra de su Padre. Él es Rey de reyes, Señor de señores y el único Salvador. Y ahora, la invitación no es, ahora, si quieres una vida mejor, ¿no te gustaría repetir esta oración y pedir a Cristo que entre en tu corazón? ¿Pueden ver cuán horrible está la invitación? No, la invitación bíblica es para la gloria de su Hijo, para el beneplácito de su Hijo, para el gozo, el honor de su Hijo. Dios demanda que todos los hombres se arrepientan y crean en el Evangelio. No importa lo que te cueste. Yo creo que los predicadores en el día de hoy de verdad creen que Cristo y su muerte no tienen mucho valor. Porque ellos dicen, mira, Cristo murió por ti. Si vienes a Él, Él va a arreglar tu vida. Debes venir a Él si no arregla tu vida. Debes venir a Cristo porque Él va a ayudarte económicamente. Debes venir a Cristo aunque mueras en pobreza, porque Él es digno. Debes venir a Cristo porque Él va a arreglar tu matrimonio.
Tu matrimonio no es tan importante como Cristo. Debes venir a Cristo para la gloria de Cristo. Porque Cristo es merecedor de toda tu fe, toda tu obediencia. Tú debes creer en Cristo aunque te mande al infierno. Es verdad. Tú vienes a Cristo porque vas a recibir algo. Sí, Cristo puede arreglar tu vida. Arregló la mía. Todavía está arreglando la mía. Pero hermanos, ¿qué es eso? Nuestra manera de ofrecer a Cristo a los hombres deshonra a Dios. La invitación, solamente para darles un ejemplo, una invitación es así. Ahora he predicado el Evangelio de Dios y Dios te manda que te arrepientes y que crees en el Evangelio. Los que se arrepienten y creen en el Evangelio serán salvos. Los que no se arrepienten y no creen serán condenados. Debes venir a Cristo. Debes clamar a Cristo. Cristo, sálvame, pero con un corazón arrepentido. Tengo una pregunta para ti. En este momento, pecador, ¿tú puedes ver tu pecado? Antes de entrar en esta casa de Dios esta noche, tú amaste tu pecado. ¿Ahora aborreces el pecado que antes amaste? Dios ha hecho una obra en tu corazón. Ahora puedes ver tu pecado. Puedes ver cuán sucio que es. Deseas ser limpio. Deseas ser santo. Deseas ser hijo de Dios. Deseas honrar a Cristo. Cristo para ti ahora es precioso. Entonces clama a Cristo. Con fe y te salvará. Pero la evidencia de que te ha salvado será que tu vida va a cambiar y va a continuar cambiando hasta el fin. Pero si tú recibes a Cristo esta noche y tú sales de este lugar y tu vida no cambia, no recibiste nada esta noche. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, terminando, estas campañas que tenemos, ¿no? Es una broma. ¿Debemos tener campañas? Sí, pero campañas bíblicas. Las campañas son una broma. Las evangelistas, 400 personas recibieron a Cristo. Ninguno de ellos llega a la iglesia domingo. Es como un circo. Pasa adelante, escribe tu nombre, 5 minutos de consejo, de consejería. Ya estás, pero ahora cristiano, gloria a Dios. Te veo en el cielo porque seguro no te voy a ver en la iglesia. El problema aquí en Perú, en los Estados Unidos, no son los políticos y las autoridades corruptas. El problema en Perú y el problema en los Estados Unidos son los predicadores, que predican un evangelio no bíblico y dan una invitación no bíblica, y como el Papa, ellos están dando seguridad a los incrédulos. Todos los católicos se creen salvos porque una vez fueron bautizados. Y todos los evangélicos se creen salvos porque una vez repitieron una oración. Piénsenlo.